Las leyendas nórdicas narran acerca de una temible y gigantesca criatura que solía subir del fondo del mar para atacar embarcaciones y llevarse a las profundidades a sus marineros. Este monstruo era conocido como el Kraken y tenía la forma de un colosal pulpo cuyos tentáculos podían partir navíos por la mitad como si fuesen hojas secas. ¿No se supone que estemos hablando de japonés? Claro que sí, porque si hay algo en el lenguaje japonés que se parece al mítico Kraken, lo es la partícula ni. De todas las partículas japonesas que aguardan bajo la calma superficie de tus estudios, ni es de carácter legendario entre los estudiantes de japonés básico y puede atacarte de al menos 8 formas básicas diferentes. Para hacer la cosa más espeluznante, existe una larga letanía de expresiones gramaticales más avanzadas que incluyen a ni como parte de su estructura. Si las formas básicas son los tentáculos, estas expresiones son las copas de succión. Pero de ningún modo vamos a permitir que te hundan el barco. Así que hoy hablaremos de lo que no te explican de la partícula ni. Casi siempre la relación con ni se desarrolla más o menos de la siguiente forma. Cuando nos encontramos con ella por primera vez, aprendemos que es una partícula que indica un lugar hacia el cual algo o alguien se dirige. De este modo, si quiero decir que voy a la biblioteca, al construir mi oración me aseguro de que ni vaya después de biblioteca, tosoka ni, y luego añado el verbo ir para completar el mensaje. Tosoka ni ikimasu. O si quiero decir que quiero regresar a mi casa, utilizo ni para indicar mi casa, uchi ni, y luego le añado kaeru en su forma tai, seguido por des si quiero ser un poco formal. Uchi ni kaeritai desu. El problema surge cuando vemos en libros de texto que aparece otra partícula que parece tener exactamente la misma función. Y como si quisiera reírse de nosotros, como partícula toma otro nombre que no es he, sino e, muy parecido a lo que hace otra ofensora reincidente de quien ya hemos hablado. Así que si puedo usar ni o e para hablar de dirección, tosokan ni ikimasu, tosokan e ikimasu. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Al menos hay 3 diferencias entre ellas. La primera es un poco más sutil y las otras 2 son más explícitas. Hablemos de la primera. Cuando uso ni, como en el ejemplo tosokan ni ikimasu, estoy diciendo que mi destino final es la biblioteca. Pero cuando digo tosokan e ikimasu, significa que voy hacia la biblioteca, pero no hay garantía de que ese sea mi destino final. Puede que vaya a la biblioteca o puede que vaya en dirección de ella, pero que sea para ir a una oficina que queda al lado. No me garantiza que la biblioteca sea mi objetivo, no me asegura que llego y me detengo allí. Si te ayuda, puedes pensar en la función de ni como una coordenada en un mapa que te indica exactamente a dónde tienes que llegar. Y pensar en la función de e como un vector que te indica una dirección general. Tosokan ni ikimasu puede entenderse como voy a la biblioteca. Y tosokan e ikimasu como voy hacia la biblioteca o en dirección de la biblioteca. Pero precisamente porque con e no hay garantía de una cosa o de otra, muchas veces ni y e se usan de modo intercambiable. Otro detalle interesante acerca de estas partículas es que en oraciones donde el uso de ni y e es casi el mismo, las generaciones japonesas más jóvenes tienden a usar ni, mientras que las generaciones de más edad tienden a usar e. Es más probable que una persona joven diga Tokyo ni iku a que diga Tokyo e iku. La segunda diferencia, y esta es bien marcada, es que e solo puede utilizarse con verbos que impliquen una dirección física. Por ejemplo, e puede utilizarse con verbos como iku, kuru, kaeru, modoru, mukau, porque todos esos verbos pueden expresar movimiento hacia un lugar específico. Pero e no puede usarse con un verbo como naru, porque naru no expresa llegar a un sitio físico. Con ni puedes decir algo como kesatsukan ni naritai, quiero ser policía o quiero volverme policía. Pero no puedes decir kesatsukan e naritai. Ojo, dije que e no se puede usar con verbos que no expresen movimiento a un lugar físico. Pero eso no significa que e no puede usarse para hablar de dirigirse a conceptos que son abstractos. Por ejemplo, se puede decir mirai susumu, avanzar hacia el futuro. Futuro no es un lugar físico, es un concepto abstracto, pero se puede decir e porque se está usando con un verbo, susumu, avanzar, que puede expresar movimiento a un lugar físico. La tercera diferencia es la que yo le llamo la infernal. Y no es porque tratar con estas partículas sea como tratar con el diablo. Es por una frase que utilizo de referencia para explicar esta diferencia. Jigoku no michi wa zeni de shikitsumerarete-iru. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Ahora, observa por un momento la primera parte de la oración donde dice el camino al infierno. Si te fijas, aparece un sustantivo marcado por e y seguido por la partícula no. Jigoku no. Todo eso forma una frase que va a modificar un segundo sustantivo que aparece, michi. El modo más fácil de ver cómo ese segundo sustantivo se modifica es construyendo la frase desde el final hacia atrás. Michi, camino. ¿Qué camino? Jigoku no michi.
el camino al infierno. Michi es modificado por todo lo que viene antes de sí, para que en lugar de ser un camino cualquiera, se convierta en un camino específico, el camino al infierno. ¿Por qué te explico todo esto? Porque en la frase Jigoku no Michi, bajo ningún concepto el e puede cambiarse a ni para decir algo como Jigoku ni no Michi. Y lo mismo ocurrirá con cualquier otra frase que siga ese mismo patrón modificador. Por ejemplo, siguiendo el mismo patrón, podemos decir seiko no step, los pasos hacia el éxito, pero no se puede decir seiko ni no step. Esta es una diferencia de uso muy importante entre ni y e. La próxima fase de nuestra relación con ni es cuando descubrimos que no solamente se usa para indicar dirección, sino para señalar el lugar específico donde algo se encuentra. Por ejemplo, kaigishitsu ni isu ga arimasu. Hay sillas en el salón de conferencias. Aquí no se está hablando de dirección o de destino, ya que el verbo que se usa es aru, que no habla de movimiento, sino de existencia. Isu ga arimasu. Hay sillas. Y ni nos indica el lugar donde las sillas se ubican o existen, que es en el salón de conferencias. De nuevo, todo bien hasta ahí, hasta que aparece este individuo a querer complicarnos la existencia. Porque descubrimos que al igual que e con la función de dirección, d puede tener la función de localización. Y entonces cuando vamos a decir una frase como estudio en la universidad, tenemos dudas sobre si se dice daigaku ni benkyou suru o daigaku de benkyou suru. Aunque de pronto parezca complicado, el criterio para saber si usas ni o de es bastante simple. Cuando tengas duda acerca de qué partícula usar, mira la localización y te vas a hacer una sola pregunta, y es la siguiente. ¿Esta localización indica el lugar de existencia de un objeto o ser? Si la respuesta es sí, vas a usar ni. Hasta rima y todo, para que se te haga más fácil recordarlo. Si la respuesta es sí, usas ni. Y obviamente si no puedes responder sí, entonces será la otra alternativa, de. Para entender cómo funciona esto, volvamos pues al ejemplo de estudio en la universidad. Y nos preguntamos, ¿esta localización, daigaku, indica el lugar de existencia de algún objeto o ser? La respuesta es no. No me indica el lugar de existencia de nada. Lo que me indica es el lugar donde se está llevando a cabo una acción. Por lo tanto, no puedo usar ni. Así que por eliminación voy a usar de. La respuesta correcta es daigaku de benkyou suru. Veamos otro ejemplo. Para decir hay unos documentos dentro de la caja, ¿cómo lo diríamos? Hako no naka ni shorui ga aru o hako no naka de shorui ga aru. Nuevamente considera con calma la oración y pregúntate, ¿esta localización me indica el lugar de existencia de un objeto o ser? La respuesta es sí. Hako no naka me está indicando el lugar de existencia de un objeto, los documentos. Por lo tanto, la forma correcta de decirlo es hako no naka ni shorui ga aru. Vamos a tomar un ejemplo un poquito más abstracto. Dentro de tu corazón se hallan todas las respuestas. Sería, anata no kokoro no naka ni wa subete no kotae ga aru o anata no kokoro no naka de wa subete no kotae ga aru. Nuevamente nos preguntamos, ¿esta localización me indica el lugar de existencia de un objeto o de un ser? La respuesta es sí. Kokoro es un concepto abstracto, por lo tanto es obvio que su contenido o sus objetos serán abstractos también. Por lo tanto, la respuesta correcta es anata no kokoro no naka ni wa subete no kotae ga aru. Hay una fiesta en el salón de conferencias. Sería kaigishitsu ni party ga arimasu o kaigishitsu de party ga arimasu. Para eso nos preguntamos de nuevo, ¿esta localización indica el lugar de existencia de algún objeto o ser? La respuesta es no, lo que me indica es el lugar de existencia de un evento. Cuando se habla de existencia, pero no de un objeto o de un ser, sino de un evento, se usa de modo que la respuesta correcta es kaigishitsu de party ga arimasu. Otra forma como puedes ver la diferencia de uso entre ni y de es que ni se usa para indicar el lugar donde existe un objeto o un ser y de para indicar el lugar donde se lleva a cabo una acción o un evento. Pero Rafi, si eso es así, ¿por qué entonces yo he escuchado que sentarse en el sofá se dice sofá ni suaru? Eso habla de una acción, así que según lo que acabas de explicar, sofá debería estar indicado por de. Pareciera como si de pronto la explicación que dice acabara de derrumbar. Vamos a ver un momento la oración a ver qué es lo que ocurre. Hasta ahora, en todas las oraciones que hemos visto, nos hemos preguntado lo mismo. ¿Esta localización indica el lugar de existencia de algún objeto o ser?
La respuesta aquí sería no, y eso nos haría decidirnos por la partícula de. Pero en este caso en particular hay algo diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora, y es que el verbo se aplica directamente al lugar que estamos considerando como localización. De hecho, siendo más estrictos, el verbo se aplica literalmente a la superficie de sofá, y eso automáticamente hace que uno haga un uso diferente de ni, que no es indicar localización, sino indicar la superficie donde una acción se aplica directamente. Refiriéndonos al Kraken, veremos que, en efecto, esa función de ni se considera como una función distinta y aparte de la que tiene que ver con el lugar de existencia de algo. Por lo tanto, se usa ni, porque al usar el verbo suaru te estás refiriendo al acto de presión que tu trasero aplica directamente a la superficie del sofá. Otro caso donde vemos esta función de ni es cuando le dicen a uno algo como escriba su nombre en este papel. Kono-kami ni onamae o kaite kudasai. Se usa ni y no de porque se está pidiendo que el acto de escribir se aplique directamente a la superficie del papel. Si uno dijera Kono-kami de onamae o kaite kudasai, suena un poco como que escribas tu nombre mientras estás parado en el papel o dentro del papel, o que uses el papel como el instrumento para escribir tu nombre. Seiichi Makino ofrece un muy buen ejemplo al distinguir entre estas dos oraciones, michi ni e o egaita y michi de e o egaita. Aunque en español ambas oraciones se pueden traducir como dibujé en la calle, en el primer caso, michi ni e o egaita, ni nos dice que la acción de dibujar fue aplicada directamente a la superficie de la calle. Y en el segundo caso, michi de e o egaita, de nos dice que hice el dibujo estando yo en la calle. Así que en resumen, hoy vimos tres funciones de ni. Indicar el destino final al que uno se dirige, y aquí explicamos la diferencia entre ni y e. Indicar el lugar de existencia de una cosa o un ser, y aquí explicamos la diferencia entre ni y de. Y finalmente, para indicar una superficie sobre la cual se aplica directamente una acción. Más adelante veremos el resto de los usos básicos de ni, pero la buena noticia es que ya hoy hemos visto los que se consideran más complicados. De aquí en adelante, cortar el resto de los tentáculos de la bestia marina no debe ser tan difícil. Nos veremos en la próxima. Este que te habló fue Rafi y como siempre, a decirlo todo en japonés.